Hola familia, somos los pastores Miguel y Laura. Me da mucho gusto que estén aquí. Y tenemos un mensaje para ti, esperemos que sea de mucha bendición y te invitamos a que te suscribas, que invites a tus amigos y tus familiares. Esperamos que lo disfrutes. Amadas, ya lo hemos estado teniendo esta serie, es nuestro segundo o tercer año. Y bueno, el propósito de Amadas es hablar de esas mujeres de la Biblia que mucho nos enseñan, pero que nosotros es importante que vayamos conociéndolas, cuáles fueron sus características y cuáles son esas cosas que nosotros necesitamos aprender de ellas. Entonces, el mensaje de hoy se llama La mayor enseñanza de tu mamá. Es evidente que nosotros como mamás siempre estamos enseñando nuestras actitudes, nuestro carácter, algunas cosas que nosotros podemos decir que amamos mucho, la forma de cocinar, en fin, una serie de cosas. Y hoy quisiera que cada una de nosotras en verdad nos uniéramos a esas actividades, a esos detalles que nuestra mamá nos enseñó. Yo, por ejemplo, te quiero platicar que una de las cosas que yo admiro de mi mamá es el amor que ella siempre le tuvo a mi familia. Y digo le tuvo porque, bueno, ya hace algunos años ella partió a la presencia del Señor. Entonces, ya para mí es algo sí aprendido, pero también puedo hablar de ella como algo que nos dio. Por eso les pido que entiendan mi tiempo pasado al describirla. Entonces, ella amaba mucho a su familia. Fuimos 11 hermanos y yo la recuerdo a ella siempre trabajando, siempre cocinando. Y cuando nos enfermábamos era imparable su cuidado para nosotras y para todos mis hermanos. Tenía esa delicadeza también de buscar aquellos platillos que a nosotros nos gustaban como para estarlos haciendo con mayor frecuencia. Sé que quienes tienen una familia grande o a lo mejor incluso hasta 2 o 3 hijos pueden entender por qué una mamá no va a hacer lo que a cada quien le gusta. Pero lo que sí ella buscaba era, ok, estas cosas a quien le gustan a la mayor cantidad de mis hijos, ¿no? Y entonces esa fue la manera en que yo me sentí muy amada por ella. Me parece que ella era una mujer completamente servicial a su familia y esa fue una enseñanza que a mí me dejó. Quisiera que leyéramos lo que es el sustento bíblico de esta prédica, que se encuentra en 2 de Timoteo 3, 14 y 15, y dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración, iglesia. Bendito Dios, hoy te quiero dar las gracias, Padre, por la vida de todas las mamás, porque, Señor, tú nos has usado como esos ángeles, Señor, a los cuales nos has permitido dar vida. Te pido que tú hoy muy en especial las toques, que abras sus corazones, que des ese amor, Señor, esa llenura que ellas necesitan tener, que no importa cuál sea su circunstancia o su relación con sus hijos, que estés tú, Señor, como ese Dios
que nos ama, como ese Dios que nos sustenta, que nos soporta en todo momento. Gracias, Padre, te pido también por todos los demás, por esposos, por hijos, por primos, por tíos, por todas las relaciones, Señor, que puedan tener esas mujeres, y que tú los toques y que tú les hables a lo largo también de esta prédica. Úsanos poderosamente, tanto a Steph como a mí, para poder transmitir lo que es tu voluntad, que tu Espíritu Santo nos instruya y nos dé sabiduría para poder decir lo que tú quieres decir a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, iglesia. Yo me siento muy contenta de poder estar aquí, la verdad. No me había tocado, extrañaba mucho compartir. Y el día de hoy vamos a platicarles de uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Me encanta su historia, pero no nos vamos a enfocar en el personaje, nos vamos a enfocar en el contexto de su vida para el día de hoy. Entonces, ¿de quién estoy hablando? De Timoteo. El día de hoy vamos a platicarles un poquito de su vida, de su contexto. Les voy a platicar que hay dos personajes muy importantes en su vida en los cuales nos queremos enfocar el día de hoy. El primero es la mamá y el segundo es la abuela. Timoteo venía de una familia donde su mamá y su abuela eran judías cristianas y el papá era griego. Entonces eso lo podemos considerar como hoy en día a lo mejor como un matrimonio donde la mamá era cristiana y el papá no creía en Dios. Entonces era ya como una diferencia en cuanto a sus creencias, en cuanto a su fe, y es súper importante este punto para el día de hoy. O sea, que nosotros tomemos en cuenta este contexto nos va a ayudar mucho a entender lo que les queremos platicar. ¿Por qué? Porque la mamá y la abuela defendieron su fe al grado de que pudieron compartírsela a Timoteo a pesar de que el papá era griego. Y el punto número 2 en este contexto que queremos platicarles es muy importante porque no había sinagogas en donde ellos vivían. Vivían en un poblado que se llamaba Listra, y aquí no había sinagogas, y eso me impresiona porque tal cual toda la educación que recibió Timoteo, ¿no? El Timoteo que nosotros conocemos hoy en día, el Timoteo que estuvo predicando en muchos lugares, él viene de un lugar donde no había sinagogas, donde no podía conocer de Dios, y de hecho, un dato muy interesante es que la sinagoga más cercana que había estaba a 30 kilómetros de distancia de donde ellos vivían. Entonces, realmente no tenía de dónde aprender de Dios, no tenía cómo conocer de Dios, no había forma, y la única forma por la cual él conoció de ese amor, de esa esperanza, fue a través de su mamá y de su abuela. Así es, esta es la importancia de esa transmisión de conocimientos, de información, de creencias, de carácter, de costumbres, que van de la abuela a la madre, de la madre a los hijos, y así empieza a caminar por diferentes generaciones, lo que son los aprendizajes y las enseñanzas. Por eso, el primer punto que yo quiero decirles es el número 1, la enseñanza de tu mamá. Y aquí precisamente se estaba mencionando a Loida. Loida era la abuelita de Timoteo. Sería como en este momento quien representara eso sería mi mamá. Y algo que yo le aprendí a mi mamá y que es mucho de lo que me lleva a estar aquí es un amor que ella tenía por Dios. A mi papá no le gustaba hablar de Dios, él por diferentes situaciones, que en este momento no es el punto importante. Mi mamá, entonces, ella defendió enseñarme ese caminar con Dios. Aunque mi papá no estaba de acuerdo en que ella nos llevara a la iglesia, ella nos llevó a la iglesia a veces a escondidas, a veces diciéndole que íbamos por un helado, a veces
bajo otras circunstancias, pero de alguna manera los domingos, muchos domingos, ella nos llevaba a la iglesia. Y de esa manera yo aprendí a tenerle un amor a Dios, un amor que tal vez durante muchos años yo no pude reconocer. Pero si yo me pongo en el inicio de mi maternidad, cuando yo tengo a mis 2 primeros hijos, si algo yo insistía con él y yo le decía era, Miguel, mis hijos no pueden crecer sin Dios. Necesitamos llevarlos a la iglesia, necesitamos enseñarles el amor a Dios, necesitamos que ellos sepan que cuentan con un Dios que los va a ayudar, un Dios que los va a ayudar en muchos momentos en los que ellos estén desorientados, en muchos momentos en los que ellos necesiten detenerse para hacer algunas cosas y que yo esté segura que ellos tienen buenos principios y que Dios va a ser en un momento dado ese soporte en el que dicen, ok, yo quisiera, no sé, bajo la influencia de otros jóvenes, yo quisiera irme a robar, pero yo estoy agarrado de esto que me agarró mi mamá y no puedo irme a robar. Hay algo que me detiene. No, a lo mejor en algunas películas se escucha mucho en películas infantiles de que es como que tu conciencia te está hablando, ¿no? Pero realmente si nosotros lo aplicamos a lo que hizo Loida y Eunice, nosotros lo podemos ver como esa enseñanza que tú ya tuviste y de lo cual tú no te puedes desprender en cualquier momento del día. No dudo en verdad, porque lo viví de manera personal, porque lo vi con mis hijos, porque lo veo en la juventud, que hay una etapa en la cual somos rebeldes por naturaleza. Y en esas etapas de rebeldía quisiéramos hacer muchas cosas, pero hay algo que a nosotros nos tiene que sostener y que nos sostiene y que decimos, por eso que yo aprendí de mi mamá, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Fíjense, hubo un momento en el cual nosotros mandamos a nuestros hijos a estudiar a otro lado. Y algo que me decía siempre mi hija, la mayor, era que ella no quería arreglar la casa, que ella le daba flojera, que por qué teníamos que limpiar, que la casa se podía quedar así, ¿no? Entonces, cuando ella se va a una universidad en Estados Unidos, ella llega y entonces en la misma universidad estaban los cuartos, estaban las habitaciones y ella tenía que compartir el espacio con otra compañera de la universidad. Y entonces como a los 4 o 5 días ella me habló y me dijo, mamá, acabo de regresar del súper, de comprar jabón, escoba, cubeta, me gasté tantos $, porque resulta que no puedo vivir si no está limpio. Entonces, algo que ella había mostrado ser aparentemente rebelde, de no, yo no lo quiero hacer, o sea, de barrer mi casa, irme a correr, prefiero irme a correr, de preparar algo de comer o lavar mi ropa, prefiero mejor echarme una siesta, de lo que tú quieras, pues yo prefiero hacer otra cosa y que a lo mejor yo pude estar muy preocupada por eso, pero mi insistencia, mi constancia de decirle, vamos a limpiar, vamos a barrer, te toca, posiblemente no te gusta, pero necesitamos hacerlo. Y entonces yo quisiera que leyéramos lo que es Proverbios 1:8, que dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Así es. Nos guste o no nos guste, nosotros traemos información ya de nuestra madre que nos enseñó cosas, que nos llevó a hacer ciertas cosas, a lo mejor en contra de nuestra voluntad, porque pues no queríamos limpiar, porque no queríamos quedarnos callados, porque preferíamos estar enojados, porque preferíamos decir a lo mejor groserías, lo que fuera.
Pero esa instrucción de nuestra madre es lo que realmente a nosotros nos sostiene. Y una recomendación aún así que Dios da a toda su iglesia es: no descuides la instrucción de tu madre. Ella te enseñó cosas, ella te enseñó a ser más humilde, a ser más limpio. Ella te pudo haber enseñado cualquier cosa. Algo que mi mamá nos hacía mucho era unas tortillas de harina. A mí me encantaba que ella hiciera esas tortillas de harina y jugábamos con mis hermanos a que estábamos en la guerra. Entonces, ustedes se imaginarán con la cantidad de hermanos que ya les dije que tenía, que pues en las recámaras había varias camas, ¿no? Entonces había una recámara que tenía 3 camas y los hermanos más chicos, que éramos Pati, Ray y yo, nos encantaba jugar a la guerra. Entonces levantábamos lo que eran las cobijas, la poníamos así en unión con la otra cama y la de este lado, y entonces se hacían como esas cabañitas, ¿no? Como si simularan los resguardos en la guerra, las trincheras, y entonces nosotros estábamos ahí escondidos y salíamos y peleábamos y nos disparábamos y todo. Pero había momentos en que pues eran la hora de la comida para los soldados, ¿no? Y entonces yo me iba a hurcadillas hacia la cocina y encontraba a mi mamá haciendo tortillas de harina. Entonces pues yo le tomaba algunas tortillas de harina y me las llevaba para dar suministro a todos los soldados que estábamos en la guerra, ¿no? Entonces, si hay algo que yo amo, son las tortillas de harina. No nada más me las comía, también aprendí a hacerlas, también las disfruté en quesadillas cuando nos sentábamos a la mesa. Y eso es algo que a la fecha yo a veces sigo haciendo, ¿no? Ya no muy frecuentemente porque sí me cuesta un poquito de trabajo con tantas actividades, pero disfruto hacer tortillas de harina. Y a mí me impresiona porque dice, cuando Pablo dijo a Timoteo que se le había enseñado los santos escritos desde la infancia, hace referencia precisamente a estas 2 ilustraciones que yo les di, ¿sí? Por un lado está ese concepto que yo les decía, que yo de niña iba a la iglesia, y eso es lo que a mí hoy por hoy me da este sustento y este soporte para estar hoy aquí en la iglesia. Que a mí me encanta, les voy a confesar, son las tortillas de harina. y se me hace muy importante mencionarlo porque es algo que simplemente aprendemos. Nací y mi mamá preparaba estas increíbles tortillas de harina y yo decía, wow, o sea, quiero quesadillas, y yo le pedía quesadillas con frijoles. Pueden preguntarle a ustedes cuál es su desayuno o cena favorita y les va a decir tortillas de harina o quesadillas con frijoles, y es algo como que estuvimos pensando mucho, ¿no? Reflexionando en el tema que hoy estamos hablando, y decíamos, es que sí, o sea, es impresionante que mi abuela se las preparó a mis tíos, se las preparó a mi mamá, y mi mamá nos las preparó a nosotros, y ahora a mí hoy en día me gustan más las tortillas de harina que las de maíz, lo confieso, no sé por qué, no soy norteña, pero mi mamá sí. Y es algo que me gusta mucho y es un ejemplo de lo que estamos viendo el día de hoy. La abuela se lo enseña a la mamá y la mamá se lo enseña a Timoteo. Y entonces nosotros podemos ver que la enseñanza que nos dan, queramos o no, nos toca confiar en ella, nos toca decir, ok, yo confío que lo que mi mamá me está enseñando el día de hoy es algo que es correcto, es algo que me toca obedecer, que me toca hacer. A veces nos cuesta mucho trabajo como hijos, yo creo, en confiar en lo que nos están enseñando los papás. Creo que es muy fácil que digamos, no, ¿cómo es posible? Así no es el papá de mi amiga, a él sí le dan permiso y a mí no me dan permiso, a él sí lo dejan hacer esto, pero a mí no me dejan, a él le dicen rebelde cuando se sale de parranda, pero yo ni salgo de parranda. Y entonces la verdad lo puedo confesar, que como hijos nos es
bien difícil decir, mi mamá tiene razón, ¿no? O sea, incluso creo que nos pega en el orgullo aceptar que su enseñanza es la correcta, ¿no? Su enseñanza, les voy a platicar, que a mí desde muy pequeña me enseñó a amar la escuela. No crean que yo nací y dije, ay, amo la escuela. La verdad es que no, la verdad es que era muy complicado. Nos poníamos a hacer tarea mis hermanos y yo juntos con ella y mi mamá nos ayudaba, ¿no? Pero era de que nosotros le decíamos, no, quiero ver la tele, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿no? Ay, tengo flojera. Y mi mamá nos decía, no, te aplicas con la escuela. Y para mí, claro que en un principio, ¿no? Gran parte de mi vida yo decía, es que ¿por qué es tan importante, no? Y yo veía a otras amigas y me podía comparar con ellas, perdón, mami. Y yo decía, es que sus mamás sí los dejan ver la tele toda la tarde, pero mi mamá no me deja, ¿no? Y entonces, genuinamente puedo decir que yo no estaba confiando en la enseñanza de mi mamá. Yo no estaba confiando en que lo que ella me estaba enseñando era por algo. Pero ¿qué pasa cuando yo llego a la universidad y veo que hay personas que dejan la carrera? Veo que hay personas que no terminan la carrera porque pues no se los enseñó su mamá y entonces pues dicen pues no es importante. Y entonces entiendo, ¿no? 20 años tarde, pero entendí que lo que me enseñaba mi mamá es algo en lo que yo tengo que confiar. En 2 de Timoteo 1:5 vemos, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. El punto número 2 es muy importante, y ya se los dije, confía en la enseñanza de tu madre. En esta parte estamos viendo en Timoteo que lo que decía es que vienen 3 generaciones, y así como les conté lo de las tortillas de harina, así mismo puedo decirles que aplica la fe. Entonces, la abuela Loida le enseñó la fe con todo su corazón a la mamá, y la mamá con todo su corazón se le enseñó a Timoteo. Es por eso que dice, de tu fe sincera, pues tienes la misma fe que primero estuvieron llenas tu abuela y tu mamá. ¿Cuál es la importancia de que nosotros confiemos en que lo que nos está enseñando nuestra mamá es lo correcto? Y me encanta esto porque dice de tu fe sincera. Esto me marca y nos marca que la fe que estuvieron viviendo la abuela y la mamá de Timoteo no era una fe tibia, no era, ay, bueno, o sea, te voy a platicar de Dios, pero yo no lo voy a vivir. No, una fe sincera es que ellas lo vivían día a día. Día a día le enseñaban de Dios a Timoteo. Día a día le compartían algo y lo vivían, lo demostraban en sus acciones. Yo les voy a platicar algo muy, muy importante de nuestra familia, y es que mi mamá, no, la verdad es que es la que más nos ha empujado y más nos ha jalado cuando más lejos queremos estar de Dios. Y mis hermanos y yo lo podemos decir, en muchas ocasiones nosotros hubo un momento en nuestra vida muy complicado y ya no queríamos ir a la iglesia, ya no queríamos participar ni en reuniones, ni servir, ni siquiera ir. Y mi mamá lo que hizo, además de orar por nosotros todas las madrugadas, era que poco a poco se acercaba, no sé, quizás las hijas me vayan a entender, los hijos me van a entender, que ya sabes, ¿no? Se acerca sutilmente y te dice como de, ¿y cómo está tu corazón, hija? Y tú así de, y tú pues le contestas bien, ¿no? Y luego así sutilmente te dice, ay, ok, ¿y cómo te sientes? Entonces tú como hijo caes y empiezas a contarle, no, pues me siento enojado, me siento enojado con la iglesia, me hicieron esto, me hicieron aquello, ¿no? Y mi mamá así, ¿no? Sutilmente así, metía la manita y decía como de, ¿y ya oraste? Y te quedas como, ay, ¿no? No he orado, ¿no? Ah, ok. ¿No? Así, como pasivo-agresiva. y me decía como de, bueno, ¿y ya leíste la Biblia? Es que no te he visto pasar tiempo con Dios, ¿no? Y entonces tú así de, ¿cómo lo supo, no? Y yo creo que las mamás saben. Yo creo que Dios les dio una sabiduría
impresionante para saber qué nos pasa a los hijos, qué está pasando en nuestra vida y que tienen ese corazón de decir, yo no puedo dejar a mi hijo que no se acerque a Dios. Y en mis momentos más difíciles les puedo decir que mi mamá fue la que se acercó conmigo y me dijo que oráramos y que se lo entregáramos a Dios. Y quizás no es tu situación, o quizás sí, pero yo creo que es el primer motivo por el cual nosotros debemos de confiar en la enseñanza de nuestra mamá, sabiendo que nuestra mamá tiene una sabiduría que Dios le puso para saber exactamente cómo nos sentimos como hijos y ella de verdad nos pueda traer de vuelta a los pies de Jesús. Es un trabajo a veces un poquito complicado, porque pues lógicamente hay una revoltura de emociones, ¿no? El saber que tú ves que tu hijo puede estar teniendo algún problema, que se siente mal, y por otro lado darte cuenta y decir, es que no ha buscado a Dios, ¿no? Si Él es el que le va a dar el sustento, si Él es el que le va a dar la respuesta, si Él es el que le va a dar la fuerza para ir y hacer algo, ya sea hablar, ya sea aclarar, ya sea poderse defender, o sea, lo que sea. Y sin embargo, verlo, que no lo está haciendo, hay momentos en que yo creo que para todas las mamás tenemos esos momentos en los que decimos, quisiera que realmente él fuera a buscar a Dios. Pero nosotros tenemos que confiar, como lo decía hace rato, porque el punto número 3 que yo quiero decirles es la recompensa de haber enseñado. Tú vas a tener esa recompensa de haberle enseñado la fe a tu hijo tarde o temprano. Y como te decía, tal vez hay algún día, algún tiempo, algún momento, algún invierno que tu hijo tenga que estar pasando y que tú ves que no se acerca y tú quisieras que él realmente fuera por esa leña que le va a dar el calor que él necesita o que ella necesita, pero nosotros debemos de confiar en que tenemos que seguirlo enseñando. Y tenemos que confiar también en que la palabra tiene también hermosas promesas. Por ejemplo, nos dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Si nosotros estamos haciendo nuestro papel de enseñar la palabra de Dios, tarde o temprano, ellos van a regresar y van a venir a tener ese fruto que nosotros quisiéramos que Él tuviera. Porque dice, tercera de Juan 1, versículo 4, dice, no hay manera que me cause más alegría que oír que mis hijos sigan la verdad. Entonces, si nosotros nos podemos acostumbrar, educarnos a que nosotros tenemos que estar yendo en esa niñez, en esa juventud constantemente con nuestros hijos a decirles o a leerles la palabra de Dios o a darles ese tiempo que ellos necesitan para poder entender que Dios está con ellos. Y va a haber problemas, o sea, yo recuerdo que yo oraba con mis hijos y les decía, te veo mal, ¿qué sucede? No, pues es que mi compañera de la escuela se burló de mí y siempre me está dando lata y me pega o me hostiga, me está molestando constantemente. Y yo les decía, ok, vamos a orar por esa compañera, ¿no? Y a lo mejor hubo algunos momentos en que la respuesta no llegó rápido y a lo mejor para la siguiente que yo les decía, vamos a orar por ella o vamos a orar por él, ellos me así como, pero no sirve de nada, ¿no? Ella sigue haciendo lo mismo, ella me sigue pegando, tú me dices que vaya a hablar con ella y no tiene ningún sentido hablar con ella porque entonces se burlan de mí, me dicen cosas y yo, vamos a perseverar y vamos a orar por ella. Y entonces
uno los va llevando a que tengan esa oración constante ante circunstancias que tienen, y entonces podemos ver tarde o temprano que eso se va a convertir en una satisfacción después para nosotras. Una satisfacción de saber que nuestros hijos se encaminan por el lado del Señor y que van a hacer en algún momento, tarde o temprano, desde su corazón, desde su mente, decir: voy a orar por fulanita de tal que me está dando lata, voy a orar por mi jefe, voy a orar por mi maestro que siempre me culpa, voy a orar incluso por mi madre, ¿no? O sea, también nosotros, así como ellos tenemos momentos difíciles, nosotros como madres también, o también los padres, ¿no? O sea, pues me equivoqué, estoy enojado, estoy haciendo lo que no debo, pero no soy perfecto y no soy computadora, como ellos no son computadora. Entonces, se vale, pero se vale muchísimo más que nosotros enseñemos a nuestros hijos que orando realmente nosotros vamos a buscar respuestas de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra y de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y de acuerdo a lo que Dios quiere de que nosotros cómo vivamos. Entonces, enseñemos eso, y lo que yo les aseguro es que va a llegar un momento en el que vamos a tener paz, porque aunque los veamos en dificultades, sabremos que ellos están orando, clamando a Dios, yendo a buscar esos espacios en donde van a tener una comunión directa con Dios para poder seguir caminando. ¿Qué nos toca hacer después de estos 3 puntos que les acabamos de dar? El punto número 4 es: mantente en lo aprendido. Y me voy a ir directo al versículo porque la verdad es que nos impacta. A mí me impactó muchísimo leer esto. Está en Filipenses 2, 19, 22. Dice: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Me impacta porque ya les platicamos de Loida, ya les platicamos de Eunice y de esa gran responsabilidad que ellas cargaron de enseñarle todo a Timoteo, a pesar de que no había sinagogas, a pesar de que el papá seguramente no estaba de acuerdo con la enseñanza cristiana que le estaban dando a Timoteo, a pesar de que eran 2 mujeres, a pesar de que podía ser muy complicado enseñarle todo esto a Timoteo. Ahora vemos a un Timoteo que genuinamente era un gran discípulo y un gran seguidor de Jesús. Y esto me impresiona porque Timoteo no solo se quedó con él, ¡ay, qué chido!, ¿no? Me enseñaron mis papás, me enseñó mi mamá y mi abuela a creer en Dios, ¿no? Fin, ya, me quedo aquí. Timoteo lo que hizo fue ir y evangelizar a más personas. Timoteo lo que hizo fue salirse de su pueblo a muy temprana edad y compartirle a muchas personas lo que Dios hacía, lo que Jesús hizo. Y es muy importante porque podemos ver en el versículo 20, dice: no cuento con nadie como Timoteo. Timoteo era diferente. Timoteo era joven, pero era muy distinto a los demás y no contaban con nadie como él. Entonces Timoteo, a pesar de que era muy pequeño, ¿no? A pesar de que lo hicieron dudar incluso de su edad en algún punto, lo que hizo fue hacer y practicar lo que su abuela y su mamá le enseñaron. Ojo, 2 mujeres le enseñaron a una persona que convirtió a miles de personas a Cristo. 2 mujeres con una fe impresionante lo arraigaron en el corazón de Timoteo a Dios, tanto que él no pudo quedarse en su pueblo y no hacer nada. Él salió de ahí donde no había sinagogas y lo compartió. Hijos, ¿cuál es nuestra responsabilidad
después de escuchar eso? ¿Cuál es nuestra responsabilidad después de que nuestra mamá ya nos enseñó algo? Nuestra responsabilidad es mantenernos en eso, en esa enseñanza, en lo que ya aprendimos. Cuando yo entré a la prepa, yo era muy pequeña. Yo tenía 14 años de edad y me acuerdo mucho que mi mamá estaba preocupada por mí, porque decía, es que estás muy pequeña para entrar a la prepa, ¿no? Yo no lo entendí hasta que entré, porque me decía, es que no, la prepa es muy diferente y te vas a enfrentar a nuevas situaciones y a lo mejor a que tus compañeros no quieran entrar a clases, ¿no? Y yo no entendía, yo decía, ¿cuál, no? O sea, no creo, yo creo que todos son bien estudiantes, bien estudiosos ahí en la prepa. Y yo entré muy pequeña y me enfrenté con un mundo que yo desconocía. Me enfrenté a lo mejor con que me invitaron a volarme las clases por irnos a tomar. Me enfrenté a que mis compañeros no quisieran entrar y entonces hicieran huelga y nadie quisiera entrar cuando el maestro estaba. Y entonces yo tenía que decir, no, oigan, eso no es correcto, ¿no? Me enfrenté a que muchas personas se la pasaban diciendo groserías y era un mundo que yo no conocía. A mis 14 años, yo me acuerdo que un día me acerqué a mi mamá y ella seguía muy preocupada por mí y le dije, ma, lo que tú ya me enseñaste. Yo no sé si eso le dio tranquilidad o se quedó como de ahí está chava, ¿no? Pero realmente me tocó aplicar lo que yo ya sabía. ¿Qué sabía? Yo sabía de un Dios que me amaba, yo sabía que estudiar era algo bueno para mí. Yo sabía que no era bueno faltarle el respeto a mis maestros, yo sabía de valores, yo sabía de moral, yo sabía qué era bueno y qué era malo para mí. Y sí, a lo mejor era muy pequeña como Timoteo, pero me tocó mantenerme en lo que ya me había enseñado mi mamá. Y algo que nosotros necesitamos analizar con mucha atención es el caso de Eunice y de Loida, porque ellas buscaron precisamente motivar a Timoteo en todo momento, dándoles un ejemplo maduro y estable de una devoción a Dios. Es importante que nosotros lo podamos hacer porque a mí me queda claro que ese fue el papel fundamental, porque hemos hablado muchas veces y lo escuchamos muy continuamente en otras prédicas que se habla de Timoteo y se habla como ese joven que fue ferviente, que fue un buen misionero, pero pocas veces se habla de Eunice y de Loida. Y yo hoy quiero que realmente todas las mamás nos abracemos con esta postura y que podamos nosotros saber que tenemos que dar un ejemplo de mucha pasión, de mucho fervor a nuestro Dios para que ese ejemplo de fe pueda permanecer. Que a lo mejor vas a tener momentos de tristeza, de desánimo, que a lo mejor vas a tener momentos en los que vas a sentir que Dios no está contestando una oración tuya. Yo te pido que no ceses tus oraciones, que cada mañana, que cada noche, que cada madrugada tú vayas y ores a Dios para que realmente te restablezca y que tú puedas seguir siendo esa mujer de fe que sabes que estás imprimiendo en tu siguiente generación. Que no te des por vencida jamás de creer en Dios, que no te des por vencida de saber que Dios está tocando la vida de tu hijo y que tarde o temprano tú vas a poder ver frutos en él, frutos de obediencia a Dios, frutos de fe, frutos de cambios en su vida, frutos en donde ellos podrán levantarse. Vamos a cerrar nuestros ojos y a clamar a Dios para decirle: Dios, ayúdanos. Ayúdanos a ser esas mujeres de fe, que nos levantemos, que seamos ese pilar en nuestras casas, que podamos estar orando por
nuestras familias, que entendamos que tal vez tendremos que gritar menos, tal vez tendremos que controlar más nuestras emociones, porque no van a ser nuestros gritos los que lo van a hacer cambiar. Va a ser Dios, solamente Él. Aprendamos, Señor, ayúdanos a que aprendamos a estar de rodillas orando por nuestra familia. Ayúdanos a ser esas mujeres valientes, que seremos el sostén de muchas familias, de hombres y mujeres que tal vez al principio que hemos empezado a orar por nuestros hijos, después estaremos orando por sus parejas y por sus hijos y por sus trabajos y por sus amistades y por toda circunstancia, Señor, que envuelva la vida de nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a no caer y a saber que tú estás con nosotros y que tú nos darás victorias que podremos ver, victorias que seremos testigas. Y si no lo somos, Señor, de todos modos que nosotros confiemos en que esa transformación en la vida de nuestras futuras generaciones se va a dar por el ejemplo de fe, de amor a Dios y de fervor a nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.